Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Seguimos otra sección más de psicoanálisis y hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con nuestro dormir. Sí, ¿sueñas bien? ¿Duermes? ¿Tienes insomnio? Vamos a hablar del insomnio, porque podríamos decir que nos dan consejos habituales, ¿no? De que uno tiene que quitarse las preocupaciones a un lado para entregarse a dormir, que si cena bien, no cenes muy pesadamente, descansa, no te llevas una labor intelectual muy importante antes de dormir o lee y te distraes. Bueno, más allá de todo eso, que vemos que aunque se practique muchas veces, vemos que cuando uno no puede dormir, cuando hay un episodio de insomnio o cuando esa persona pues no puede de alguna manera entregarse a ese dormir, está hablando no de situaciones externas, sino de situaciones internas en la persona. Es decir, ¿qué quiere decir el sueño? El sueño es el guardián del reposo. El sueño ejerce una función que es el de permitir que descansemos, porque tenemos que descansar de todos los estímulos recibidos a lo largo del día, y en esa entrega al dormir, pues nuestra mente siempre está en funcionamiento, siempre está en continuo desear interno, ¿no? Cuando uno se entrega al dormir, ahí nuestra mente siempre está funcionando. ¿Y qué ocurre cuando uno duerme? Pues que ese centinela, que es esa censura que hay en todos nosotros, baja un poquitín y ahí vemos que se forman esas imágenes, esos sueños, ¿no? Esas imágenes alucinatorias que son los sueños y que preservan que no nos despertemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podríamos pensar de una persona que padece de insomnio, que no puede dormir? Podemos achacar a circunstancias externas, ¿no? De preocupaciones, etcétera. Podemos decir que una persona cuando está realmente angustiada pues puede tener pesadillas y también puede tener episodios de insomnio. ¿Qué significa cuando uno no se puede entregar al dormir? Quiere decir, es como un vértice o como una de las esferas del individuo, ¿no? Es un síntoma, es una llamada de atención, una señal que nos está diciendo que hay una imposibilidad de entregarnos a nuestros deseos, a lo que podemos llegar a pensar, lo que podamos llegar a desear. Y claro, eso que nos pasa en el dormir también pasa en la vida cotidiana. Es decir, hay una imposibilidad de gestionar los cambios, de entregarnos a la vida, a lo que pueda llegar a decir. Entonces es imposible generar un espacio en el que uno duerma si en tu vida también diurna no lo realiza. Están interrelacionados. Ese síntoma de ese insomnio cuando uno no puede dormir está hablando de que tampoco podemos gestionar en nuestra vida cotidiana. Hay un acontecimiento externo y ahí vemos que ante cambios, ante situaciones en nuestra realidad, hay una imposibilidad porque queremos controlar todo, ¿no? Y la vida vemos que no es control. Hay algo en mí que siempre se me va a escapar. Hay una frase que voy a decir que a lo mejor no me va a gustar, esos sentimientos que se me despiertan, pero a pesar de todo sigo adelante, ¿no? La salud tiene que ver con esa capacidad de adaptación, de sustitución. Y vemos que en una persona que acontece ese episodio de insomnio, ya de alguna manera esa posición ante su realidad estaba perjudicada, ¿no? En el sentido que quiere controlar, quiere abarcar todo lo que pasa a su alrededor y eso es imposible. La vida se construye cada vez. La persona tiene que ser capaz de esa adaptación al cambio y si uno pues se llena la cabeza de fantasía, de la imaginación, de lo que va a pasar, de lo que no, es ese afán de control que también se muestra en el dormir. Hay una imposibilidad de entregarse en el dormir, pero también hay una imposibilidad de entregarse en la vida. Entonces tiene que ver con un posicionamiento psíquico y decir que los fármacos no solucionan ningún problema, ¿no? Al contrario, sino que te producen una dependencia y no descansa uno verdaderamente, ¿no? Porque hemos dicho que el soñar es muy importante para la persona porque es también como una válvula de escape, ¿no? Ahí es donde se aparecen pues en nosotros todos los deseos, todo ese mundo interior que a veces queremos rechazarlo porque para nosotros es un gran desconocido y que vemos que en nuestra vida despierta pues bueno, es nuestra manera de reaccionar ante las realidades que acontecen en nuestra vida, ¿no? Y a veces pues tememos más a las palabras, a nuestros deseos, que a lo que realmente nos encontramos en la realidad. Entonces, el insomnio está hablando de esa incapacidad de nosotros por esa gestión, que no tiene tanto que ver con lo que podamos hacer antes de dormir,
que en nuestra persona, que ya hay una persona angustiada en nosotros e incapaz de adaptarse a los nuevos cambios que aparecen en la realidad. Así que les aconsejo que acudan a un especialista porque recurrir a los fármacos lo único que va a producir es agravar la situación y no hay una transformación en la persona y tiene que haber una transformación en uno para producir esa capacidad de sustitución y esa salud donde es necesaria pues bueno, establecer en nosotros ese sueño reparador para poder descansar, ¿no? Y está hablando de esa situación en la que la angustia está permanentemente en nosotros. Así que bueno, espero que os haya servido esta sección y nos encontramos la próxima.